uretra, ¿no? Entonces, en cualquier parte del riñón y vías urinarias puede presentarse los tumores renales, ¿no? Sean benignos o malignos, ¿no? Eh, Disculpe, doctor, saco sí, sí, la... sí. Ya, ponlo más tranquilo, ¿no? Sí, ya está, doctor, ya está. Ya, entonces lo que decía, ¿no? En cualquier parte del riñón y vías urinarias puede presentar. Siguiente. Ya, ¿se ve, Ok, doctor? entonces pueden ser, pues, los tumores pueden ser primarios y pueden ser secundarios. Primarios son aquellos tumores que nacen, se originan en el riñón, ¿no? Y secundarios son aquellos que originados en otros órganos, no tienes que retroceder, se van a depositar también a nivel del riñón, ¿no? Son los secundarios, ¿no? Entonces, dentro de los primarios o primitivos tenemos los parenquimatosos, que son benignos y malignos, y los extraparenquimatosos igualmente benignos y malignos, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de los secundarios, repito, son tumores que nacen en otros órganos, pero que se van a complicar o se van a depositar en el riñón, son los metastásicos, ¿no? Perdón. Mañana a las 11. Mañana a las 11 estoy jugando fútbol. Pero si a las 12 tiene almuerzo. ¿Ah? Almuerzo tiene a las 12 en punto. ¿Dónde? En el seguro. No le he dicho nada. Almuerzo, cena, nada. Almuerzo, me he dicho. No me invitan, pues. Yo mañana juego fútbol. Más bien te invito. Te voy a dedicar un partido en el estadio del colegio La Salle. ¿La Salle? Sí. Ya, vas a ver. ¿Tu pequeño está en La Salle? Sí, Herbert, quería decir algo. Sí, doctor, había levantado mi mano para preguntar si podía exponer lo que era mi tarea, doctor. ¿Cuál era tu tarea? O si habría otra oportunidad para hacerlo, doctor. ¿Cuál era tu tarea?
Me dijo de que investigue sobre métodos diagnósticos de tuberculosis renal y adicionalmente he encontrado un método diagnóstico que de un artículo doctor nuevo del 2023 de un nuevo diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ok, sí, vamos a darnos un espacio, pero en todo caso igual lo pasas como trabajo, ¿ya? Si es que no pudieras exponerlo, pero si tú lo has preparado todo, tus diapositivas con tu bibliografía acompañada le pasas a la delegada, ¿ya? Y eso es calificado, ¿no? Ok, Eh, listo. ok, doctor. Entonces, si hubiera oportunidad mañana, tal vez nos reunimos un rato y nos conectamos pues rapidito para que tú puedas exponer, ¿no? Pero tendría que ser Sí, por la tarde o la noche, un ratito, ¿no? claro, doctor, entendido. Perfecto, muchas gracias. Es que Ya, ahorita estoy en la puerta para dar mi examen. en la puerta. Sí, doctor, tengo un examen a las 2 y el doctor Ya, nos está poniendo en fila para meternos de una vez para el examen. ya, listo. Ok, Muchas gracias, entonces doctor. seguimos. Entonces, los secundarios son los metástasis, ¿no? Aquellos que se originan en otros órganos. O pueden ser infiltración de tumores de órganos vecinos, o sea, los que están cerca del riñón, pueden adyacentemente eh, también invadir, ¿no? Esos son los secundarios. Siguiente. Entonces, dentro de los tumores del parénquima renal tenemos los corticales. Dentro de los corticales tenemos los benignos. Mira, los benignos, ¿no? Tenemos el adenoma renal con menos de 2,5 centímetros, que puede ser papilar, alveolar o tubular, dependiendo del tipo histológico. Y los oncocitomas, ¿no? Dentro de los malignos tenemos el adenocarcinoma renal, más de 2,5 centímetros, que también puede ser papilar, tubular o quística. Este adenocarcinoma renal, ¿no? También llamado, ¿no? Cáncer a células claras, ¿no? Es el más frecuente, ¿ya? Como, por lo cual entonces nos vamos a dedicar un poquito más en esta presentación, dada de que eh, cuando uno piensa en tumor, bueno, para empezar, pues cualquier tumor asusta, ¿no? De cualquier órgano. Uno siempre dice, oye, ojalá que ese tumor, ese crecimiento anormal del tejido sea benigno, ¿no? Porque puede ser también benigno o puede ser maligno. Lo peor del mundo, es siquiera hoy día llévense, es de que la mayoría de los tumores son malignos. Y es justamente este adenocarcinoma. Y lo peor del mundo, siendo maligno, es uno de los más agresivos de pronóstico malísimo, ¿no? Y lo peor del mundo, éxito más llévense ya, que cuando yo diagnostico un tumor maligno, que es este adenocarcinoma, ¿no? Que tiene más de 2,5, el 30% ya tiene metástasis en el momento que he diagnosticado. ¿Qué me has entendido, delegada? Porque acá viene el kit del asunto, cuando uno piensa, habla de tumores del riñón, ¿no? ¿Qué me has entendido? No me ha entendido Lo nada. peor que puedes tener es un adenocarcinoma renal, O sea, porque es cualquier tumor muy agresivo. que te encuentran ya es malo, ¿no? O sea, tengo que ser mal pensado. Y lo peor, ya es maligno. Y lo peor, cuando diagnosticas, ¿qué pasa? El El treinta por paciente ciento tiene de esos poco pacientes ya han hecho metas. metástasis. ¿Qué significa? Que ya invadió otros órganos. Y cuando es metástasis, la cosa es bravo, ¿eh? Bravo. Entonces, esto me llevaría. Yo como alumno que estoy cansadito, tanto examen diario, mañana, tarde, ¿no? Me llevaré ese mensaje siquiera, ¿no? O sea, hay que tenerle miedo a los tumores, porque lo peor de los peores, ¿no? La mayor parte de los tumores son los malignos, adenocarcinoma. Porque también hay adenomas renales, menores de 2,5 centímetros, que son benignos. Mira arriba, a ver. Ustedes están cansados de neumología, Carlos. Miren arriba. Benigno, adenorenal, menos de 2,5. Muy bien, siguiente. Dentro de ellos tenemos los embrionarios, ¿no? De los benignos, digo, perdón, los malignos. Y también dentro de los tumores embrionarios tenemos los benignos, que es el linfoma mesoblástico congénito o tumor de Bolang, también se llama.
Y dentro de estos embrionarios tenemos los malignos, que es el nefroblastoma o tumor de Wilms. Fíjense, así como tenemos adenocarcinoma para adultos mayores, el tumor de Wilms o nefroblastomas para niños, ¿no? Son lo peor del mundo que puede tener un niño, ¿no? Dentro de los cánceres renales. Siguiente. Bueno, vamos a ver lo que es adenoma renal, el benigno, que por su tamaño es 2.5 centímetros o menos, chiquititos, ¿no? Son unos granitos pequeños que aparecen. También llamado adenofibroma renal, es el tumor renal más frecuente dentro de las necropsias. Cuando uno hace necropsias a los cadáveres, a todos ellos, vamos a encontrar, si es que hay tumores en el riñón, seguramente es un adenoma renal, ¿no? Y se asocia a hidronefrosis, tuberculosis, carcinoma renal. El tamaño es menor de 2.5 centímetros. Siguiente. No producen clínica ni modificación del nefrograma. O sea, yo le hago un estudio, no sé, pues, por ejemplo, un radiorenograma, no altera, no hay nada significativo. Se origina en el túbulo contorneo proximal, fíjense, ¿eh? No muestra diferencias ópticas, histoquímicas, ni antigénicas, ni estructurales con el carcinoma, ¿no? O sea, no es tan diferente, digamos, ¿no? Con el cáncer malo, este adenoma. Estamos hablando del adenoma, ¿no? Siguiente. Macroscópicamente son redondeados, bien delimitados, no están encapsulados, al corte presenta un aspecto blanquecino, limpio, sin zonas hemorrágicas ni necrosis. Pueden crecer y malignizarse, mira, pueden malignizarse. Y el diagnóstico se hace con ecografía, tomografía y resonancia magnética, ¿no? El tratamiento, si están en los polos, este tumor benigno, ya es pequeñitos, se hace la tumerectomía, o sea, solamente sacar el tumor, ¿no? Pero si está a nivel del medio, o sea, la mitad del riñón, bueno, solamente control, porque ¿cómo sacas este tumor? ¿No? Siguiente. El otro tumor benigno es el oncocitoma, ¿no? Representa el 5% de los tumores derivados del túbulo renal. Es un tumor redondeado, bien delimitado, con una cicatriz central. Al corte hay aspecto bronceado, sin neoformación, vascular, necrosis ni hemorragia, ¿no? Siguiente. Estos son cositos, son células epiteliales procedentes del túbulo contorneo proximal. Tiene un citoplasma eosinófilo con abundantes mitocondrias que le dan aspecto granuloso, con vacuolas lipídicas. Muestra una elevada actividad de ATPase y enzimas oxidativas. Siguiente. Esos son cositos, ¿no? Del oncocitoma. Clínicamente es asintomático, no da mucho problema, no hay sangrado, no hay dolor. Bueno, el tumor benigno que se debe diferenciar del carcinoma renal con células oncocíticas, ¿no? Es el tipo 3. Siguiente. El diagnóstico se hace también igual por tomografía, ecografía, resonancia. La típica imagen en rueda de carro, dices, por la cicatriz central en la tomografía. Bueno, no es patognomónico, no es propio de esto. No existe una prueba de imagen que nos permita diferenciar del hipernefroma. Y hay que hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia en estos casos para ratificar, ¿no? Siguiente. En cuanto al tratamiento, hacer seguimiento, los tumores pequeños con el diagnóstico tiene que hacerse con anatomía patológica. Y en cuanto a la cirugía, tiene que ser tumerectomía, nefrectomías parciales o totales. Siguiente. Ok, listo. Entonces, esos son los benignos más frecuentes, ¿no? Os repito, el adenoma cortical, ¿no? Que es benigno, y el oncocitoma. Y acá viene el problema, ¿no? El problema que les decía. Fíjense, el adenocarcinoma renal, también llamado, ¿no? Cáncer a células claras del riñón, ¿ya? Es más frecuente en varones. Miren, fíjense la relación 1.6 a 1 en relación a las mujeres. Mayor incidencia en la sexta década de la vida, a partir de esta edad, 50, 60, 70 años, ¿no? Hay una alta incidencia en países como Dinamarca, Suecia.
bastante bajo en Japón y más frecuente en la raza blanca y zonas urbanas, ¿no? Están asociadas, siguiente, ¿no? a la dislipidemia, a la obesidad, a la ingesta rica en grasas, en sal, ¿no? Y de la gente que vive en la zona urbana, ¿no? También se llama hipernefroma o carcinoma renal de células claras. O sea, ya tenemos 3 nombres, ¿no? Hipernefroma, carcinoma renal de células claras o adenocarcinoma. Se origina en el epitelio de los túbulos contorneados proximales, ¿no? Tu batería está agotándose. ¿Ya? Así como el adenoma cortical que hemos visto, que también se origina en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué tal? ¿Estás acabando? Sí, doctor. Lo del seguro tiene razón, porque el paciente ni se acuerda que toma. Entonces voy a confiar nomás en los datos del seguro. Sí, mejor. Sí. No, además, porque ellos ni saben. Además, tu evidencia debe ser de respaldo. Claro, de las historias clínicas. Ya, está bien. Sí, ya. Entonces, ese siguiente. Representa, mira, fíjense, el 90% de los tumores parenquimatosis renales y el 3% de todos los tumores de la... O sea, si yo veo un tumor, de cada 10 tumores de riñón, piña, es esto. O sea, tengo que asustarme. Si me dice, oye, ¿sabes que hay un tumor, un paciente? Oye, caracho, ni hablar, ¿no? Tengo que ser mal pensado, porque de cada 10 tumores, 90 es por adenocarcinoma y es maligno, ¿no? Y lo peor, mira, fíjense, es el tercer tumor maligno del adulto, de todos los tumores del adulto. Ocupa el 9º puesto en frecuencia de todos los tumores. O sea, ahorita si uno me pregunta, ¿dónde habrá más cánceres, no? ¿Qué órganos? Dentro de los ranqueados, 9º puesto. Primero será tal vez de próstata, de intestino, no sé, ¿no? Colon, ¿no? Y en niños el tumor de Willis, pues es el homólogo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Existe una variedad de adenocarcinomas renales, ¿no? Que tienen su origen en los túbulos con colectores de Bellini a nivel medular. Tenemos, mira, fíjense, el tipo 1, que es la moderadamente diferenciada, grado 2 de Fuhrman, hay una clasificación. Tipo 2, la presenta una importante desmoplasia y fibrosis, y el tipo 3 es relacionado con la anemia de células falciformes, en esa anemia de la raza negra, ¿no? Y el tipo 2 y 3 son tumores de mal pronóstico, ya que al diagnóstico el 50% presentan metástasis y su supervivencia no suele sobrepasar los 5 años. Es bárbara, ¿no? Siguiente. Tenemos dentro de lo que es la etiopatogenia, las hereditarias. Fíjense, las hereditarias, las características es que aparece en edades tempranas, ¿no? Pequeños tamaños, no encapsulados, multiloculados y puede haber también en los 2 riñones. Y acá a su vez, entre los hereditarios tenemos el tipo 1, que están clasificados en familias, ¿no? Por ejemplo, en familia 1, en la tipo 1, hay una traslocación del cromosoma 3 al 8, en fin, ¿no? 90% de los integrantes de la familia desarrollan tumor antes de los 50 años, la familia 2 la traslocación del cromosoma 3 al 6, familia 3 es la traslocación del cromosoma 3 al 9. ¿No? Siguiente. También tenemos el tipo 2, fíjense, asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? que se caracteriza por la pérdida de brazo corto del cromosoma 3, el 30% de los afectados desarrollan carcinoma de células renales, 15% de adenoma renal, 50% de quistes renales, ¿no? Siguiente. Entonces, esos tenemos las hereditarias, ¿no? Y las esporádicas tenemos los agentes relacionados. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Exposición, por ejemplo, al asbesto. Estos son las esporádicas, los que se adquieren, de pronto aparecen, ¿no?
Claro, las hereditarias, pues definitivamente hay que estudiar a la familia, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Pero hay tumores que se llaman las esporádicas, que uno lo adquiere. Y esto está, mira, relacionado a la exposición al asbesto y al arsénico, al tabaquismo y obesidad. Se asocia a la enfermedad quística adquirida post-diálisis, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. Los pacientes que están en diálisis mucho tiempo pueden hacer, mira, adenocarcinomas, ¿no? El 40% de los dializados desarrollan quistes, ¿ya? De los que están en diálisis, y del 40% de estos quistes se malignizan, ¿no? O sea, hay que mucho cuidado los pacientes que están haciendo quistes en la diálisis, ¿no? Para esto, los pacientes dializados durante más de 3 años y los trasplantados que conservan sus riñones deben ser controlados periódicamente mediante ecografías, ¿no? No por el hecho de que ya el paciente se dializa y ya no le hago ecografía, hay que hacerle. ¿Cuándo aparecen? Cuando están más de 3 años, ¿no? Cuidado a los pacientes que están con muchos años en diálisis, o incluso los trasplantados, porque un paciente trasplantado, pues, ¿qué pasa, no? Ya los riñones se quedan ahí, y bueno, pueden aparecer quistes de estos, pueden aparecer pues cáncer, ¿no? Siguiente. Entonces, estos adenocarcinomas suelen localizarse en la corteza renal, no son encapsulados, aunque pueden presentar una pseudocápsula, ¿no? Formada por tejido renal sano circulante. Al corte son sólidos, amarillos y frecuentemente presentan áreas de necrosis y hemorragia, ¿no? Siguiente. Esas son las características, ¿no? Fíjense al corte lo que estamos diciendo, ¿no? Necrosis, hemorragia. Siguiente. Entonces, los tipos de células de estos cánceres tenemos, no sé, los diferentes tipos del adenocarcinoma. Tenemos las claras o de Grawit, la mayor parte, por eso también se llaman células o cáncer de células claras, ¿no? Granulares o oncocíticas, basófilas o cromofílicas en un 10 a 20%, ¿no? Que son las papilares. Cromófagas, ¿no? Tenemos esto al nivel del intersticio distal y de la parte próxima del colector, 5%. A 10% de los carcinomas renales son este tipo cromófagas. Tenemos las fusiformes o sarcomatoides. Como verán, mira, son diferentes tipos de células, no es un solo tipo, ¿no? Claro, el más frecuente es las células claras o de Grawit. Por eso también se llama, repito, carcinoma de células claras. Siguiente. Bueno, en lo que es las alteraciones citogenéticas, tenemos las no papilares. Las papilares, dentro de esto igual, ¿no? Algunas características como los adenomas, los carcinomas asociados a algunos genes, ¿no? Como trisomía 7 y 17, en fin, ¿no? El siguiente. Las características biológicas de este adenocarcinoma es de que su gran versatilidad en la presentación clínica, ¿no? Hay síntomas locales, asintomáticos, tenemos la triada de Guillain, ¿no? En el cual hay hematuria, dolor y tumor palpable. Es la triada clásica, ¿no? Del tumor. El paciente orina con sangre, le duele en la zona donde está el cáncer, puede ser, ¿no? El derecho, izquierdo, y uno puede palpar el tumor, es la triada de Guillain, ¿no? Puede haber síntomas paraneoplásicos también, sí. Los síntomas metastásicos, ¿no? Va a depender de en qué órganos están haciéndose metástasis, ¿no? Siguiente. Tiene una alta capacidad de metastatizar, ¿no? Es lo que les decía, el 30% presenta metástasis al diagnóstico, ¿no? 50% la presentarán en su evolución, ¿no? Y hay una interacción con el sistema inmune y refractaridad al tratamiento, eso es lo peor, ¿no? Ser órgano productor, receptor de hormonas, ese es el gran problema, ¿no? Del riñón. Siguiente. Mira, los síntomas o síndromes paraneoplásicos se presentan un 30 a 35%. A nivel hematológico, fíjense, la anemia de un 30% puede haber, la velocidad de sedimentación está elevada, puede haber trombocitosis, ¿no es cierto? Y a nivel también puede haber reacciones de tipo leucemoide, ¿no? Alteraciones de la coagulación,
¿no? Alteraciones a nivel muscular con miopatías, neuropatías, puede haber vasculitis, o sea, se va a presentar síndromes paraneoplásicos en una buena cantidad de pacientes que tienen este cáncer, ¿no? Siguiente. A nivel endocrino, fíjense, van a producir hormonas como la renina, un 20 a 40%, entonces pacientes van a tener hipertensión arterial, ¿no? Pueden producir eritropoyetina, fíjense que tanto nosotros hablamos, ¿no? Pueden producir eritropoyetina, por consiguiente el paciente hasta puede tener poliglobulia, ¿no? Hormonas no producidas por riñón, por ejemplo, en otros órganos, ¿no? Ya eso sería ya pues cuando hay metástasis, ¿no? Por ejemplo, la paratormona, la prostaglandina C, las gonadotrofinas, lo cual va a terminar haciendo ginecomastia, en fin, ¿no? Siguiente, ACTH. A nivel metabólicos puede haber aumento de la pirexia, aumento de la... Hola, hola, ¿qué tal? Aumento del apetito. Puede haber también lo contrario, ¿no? Puede estar alterado, puede haber anorexia, puede haber astimia, ¿no? Después se va a contestar. A nivel bioquímico, disfunción hepática, un 15 al 20%. Síndrome de Stauffer puede haber, producido por la interleuquina 6, por acción tóxica directa sobre los hepatocitos. Fosfatasa alcalina puede estar incrementadas. Las proteínas plasmáticas pueden estar aumentadas. Siguiente. Y obviamente entonces esto estamos hablando a nivel del renal propiamente y también estamos diciendo si es que hay metástasis. Ahora, los órganos que mayor metastatizan son los pulmones, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Y son indolentes, mira, al inicio por lo menos, ¿no? Hay metástasis pleurales, ¿no? Óseas, ¿no? A nivel óseas, pacientes pueden estar incluso ya con fracturas. Puede haber varicoceles sintomáticas. Siguiente. Siguiente. Entonces no se olviden a nivel de huesos, a nivel de pulmones. Y de acuerdo a la diferenciación de las células de Fuhrman, no puede haber grados, ¿no? Y características en cuanto al tamaño, a los contornos, al nucleolo, ¿no? Los diferentes tipos, ¿no? El grado 1, 2, 3, 4, como acá está indicando, las características de los tamaños, del contorno, núcleos, ¿no? Siguiente. Y dentro del estadiaje, como todos los cánceres, ¿no? Estaríamos con esta clasificación del TN, el TNM, ¿no? T es el tumor con, ¿no? Las características del tumor, el tamaño, ¿no es cierto? Los contornos, el TN es ya la afectación de los ganglios y M es metástasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estadio 1, vemos el T1 y T2, es un tumor confinado al riñón, ¿no? De 2.5 centímetros o más, ¿no es cierto? O es de 2.5, es el T1, y el T2 va a ser más de 2.5. El T3A es un tumor extendido a la grasa perirrenal, o sea, dentro de la cápsula gerota o adrenal. Y así, sucesivamente, vamos a ver. Repito, entonces va a depender todo del tamaño, de las características, de la invasión linfática o de las metástasis para poder clasificarlos, ¿no? Siguiente. Entonces, el diagnóstico vamos a hacerlo a través de las pruebas de tanto el diagnóstico, el estadiaje y el seguimiento de las imágenes, que es muy importante, es una radiografía de tórax, porque estamos viendo que pulmones se metastatizan más fácilmente. La ecografía renal para ver el hígado, las tomografías, en fin, la resonancia magnética, siguiente. ¿No? También los radioisótopos van a ser muy importantes, radiorenograma, la medicina nuclear, siguiente.
bueno, dentro de esos, las angiografías, ¿no? Siguiente, las angiotomografías para ver todo lo que es. Siguiente. Ya, y en cuanto a la supervivencia, fíjense cuánto tiempo viven estos pacientes que tienen adenocarcinoma, 5 años. El estadiaje, el factor pronóstico es más importante. Fíjense, si estamos en T1, T2, un 70-90% a 5 años. T3, 40-60%. T4, 10%. Fíjense, ya cuando hay metástasis, ya el T5 con metástasis, solamente el 5% de los pacientes llegan a vivir 5 años. Entonces, en cuanto al volumen, más de 6 centímetros de diámetro, mal pronóstico relacionado con estadiaje. El tipo celular, el que tiene mal pronóstico, es el tipo sarcomatoide, ¿no? Siguiente. 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 Y finalmente, en cuanto al tratamiento, vamos a ver tumores menos de 4 centímetros, ¿no? Hay que hacer nefrectomía parcial o tumerectomías, ¿no? Aquellos que no son resecables o mayores de 4 centímetros, nefrectomías radicales. Tumor que invaden ya la vena cava, hay que hacer nefrectomía radical con trombectomía y resección de cava, si es que está infiltrado. El tumor con metástasis única, nefrectomías radicales y exéresis de las metástasis. Y obviamente en los tumores con metástasis múltiples, ya las nefrectomías, la embolización y las radioterapias, ¿no? Ya las combinaciones. Aún así el pronóstico es muy malo, ¿no? Siguiente. En tumores o cánceres avanzados se plantea la quimioterapia como la vinplastina y el fluoxetina, 7 a 15% de respuestas, pero con escasa eficacia y duración, ¿no? También planteamos tratamientos inmunológicos, ¿no? Por ejemplo, el interferón alfa, interferón 2L2, interleuquina 12, ¿no? Siguiente. Pues como verán, pues aparte de las quimioterapias o la cirugía, ¿no? También tenemos la quimioterapia, los tratamientos inmunológicos, ¿no? Acá tenemos el LAC, por ejemplo, las células citotóxicas oxidativas para interleuquina, técnica de cultivo de células TL1. Y bueno, en las citogenéticas hay 2 líneas, ¿no? Inserción de genes, o sea, ya manipulación inclusive genética de estos pacientes, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces esto, nomás ya estos benignos no los vamos a tocar. He querido, y lo hago siempre, un poquito amplio en relación al adenocarcinoma, dada, como les decía, la importancia es de que el 90% de todos los tumores es adenocarcinoma, ¿ya? El adenocarcinoma. Y lo peor del mundo es de que cuando uno diagnostica ya están con metástasis, ¿no? Eso es lo peor. Muy bien, eso en relación a esto, a este tema, y con esto hemos terminado. El día domingo 8 de la mañana en punto empieza el examen. Tienen que estar rato antes. 9 en punto, yo ya no estoy en el hospital por si acaso, ya tengo muchos compromisos. Así que es preferible que estén a partir de las 7:30 para arrancar 8 en punto de la mañana el examen y ya después con eso terminamos. Mañana nos vamos a dedicar solamente a pasarme todo, la delegada tiene que trabajar bastante en relación a todos los conversatorios, tiene que pasarme los trabajos monográficos, las tareitas de todos los alumnos. Las tareas, por si acaso, va acompañado de la literatura, ¿ya? Y las coordinadores, igualmente delegada, tienes que ver con los coordinadores en cuanto a las asistencias de los alumnos, ¿ya? Listo, con esto hemos acabado y nos estamos viendo el día Doctor, domingo, ¿ya? doctor, buenas tardes. Sí, Doctor, sí. discúlpese, a mí me dio de tarea solo ir a preguntar a Jereza cuántos casos de TB había en el Cusco, doctor. Y Ya, me indicó que había 468 casos. ahorita, en este momento. Ya, Sí, eso también doctor. supongo que tienes literatura, algún boletín, ¿no? Sí, doctor. No solamente me ha indicado la señorita de Jereza, me ha hecho 468. Ah, Está solo te he recién- dicho a ti nomás, en tu orejita. ¿Y dónde está el boletín? No me ha dado ningún boletín, doctor. No, no me...
No, pues tiene que haber evidencias, pero yo puedo hacer 400. ¿Qué pasa si es 600? Hay una Me ha dicho evidencia. A ver, también, me ha dicho si puedo corroborar más detallado, también puedes entrar a la página, si me ha dicho la señorita. ya, entra entonces a la página, pues, ¿ya? Yo, Listo. Muy bien, chicos, hasta la próxima, hasta el día domingo 8 en punto en el Seguro Social, ¿ya? Por si acaso, delegada, ya está con permiso el auditorio, entonces hay que decir nomás a Guachima, a partir de las 7:30 tienes que estar tú, que ya hay permiso con el jefe de capacitación, el señor, ¿cómo se llama este señor? Recalde, ¿ya? Ok, listo. Ya, listo. Chao, Ya, chicos, buenas chao, tardes. chao, chao. Buenas tardes.